Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para el Nuevo Estado y continuamos nuestra serie de ¿Quién es Juan Ponce de León? Donde estamos trabajando la obra La familia Ponce de León del historiador Álvaro Huerga del año 2009 Anno Domini, donde trata la biografía de Ponce de León. Este es nuestro sexto video que he titulado Una nota al cárcel, ¿no? En la lectura me he dado cuenta de algo y como consecuencia me he detenido para hacer este video. Y de lo que me he dado cuenta es que por alguna razón que desconozco, Álvaro Huerga omite la conexión de Ponce de León a Pedro Núñez de Guzmán y como consecuencia a la Orden de Calatrava, que son dos cosas que he mencionado a lo largo de los videos hasta el momento. No entiendo por qué lo hace. Él omite la Orden de Calatrava, él omite a Pedro Núñez de Guzmán. No lo he leído en lo que voy de la obra, ¿no? No sé si lo va a mencionar en un futuro en la obra, pero no lo hace en estos primeros capítulos o en estas primeras secciones donde estamos hablando de la vida de Ponce de León previo a su llegada tanto a Santo Domingo o mejor dicho, pues a la isla del Español y subsiguientemente a Puerto Rico y eventualmente pues a sus viajes de Florida. Tengo entendido que Huerga, irónicamente, pues era miembro de la Orden de Calatrava, obviamente en el siglo XX. De la misma manera, Murga, que como ya ustedes sabrán, trabajó la biografía de Ponce de León a mediados del siglo XX, menciona la conexión. Y yo, pues en mis estudios en Internet, viendo conferencias de académicos e históricos, también recuerdo que varias personas, tanto angloparlantes como hispanoparlantes, mencionan esta conexión. Y pues he tomado este video para hablar de ello. No sé si Huerga lo ha obviado porque él cree que es falso, porque me estoy dando cuenta que es una posibilidad induciendo pues esta omisión, ¿no? Me imagino que él ha optado por omitirla porque pues quizás no hay documentación al respecto, ¿no? Y a la misma vez, pues hace sentido, ya que pues Huerga sostiene de que él no estuvo en la toma de Granada, como lo hace pues Cayetano Colitoste y otros historiadores. Y pues la conexión a Granada sería inevitablemente pues este señor, que es Pedro Núñez de Guzmán, y obviamente pues la Orden de Calatrava. Y pues he decidido hablar en este video de esa conexión, he decidido hablar de la Orden de Calatrava, porque la Orden de Calatrava pues es una orden católica. Y como consecuencia, si estudiamos esta posible conexión, pues podemos profundizar más en lo que es la formación inicial de este hombre, ¿no? Y de cómo se asoció con una institución católica medieval que sin duda alguna fue intrínseca en su formación como hombre y como cristiano y como consecuencia nos da a conocer posiblemente mejor la constitución de carácter de este conquistador y primer puertorriqueño. Así que vamos rápidamente al texto, ¿no? Estamos aquí en la entrada de Wikipedia de Ponce de León en inglés, porque pues aquí es que está la fuente que deseo señalar. Vamos a concentrarnos en estos dos parrafitos, que es lo importante hoy. Así que vamos a leer, ¿no? Vamos a leer y vamos a explorar esta orden de Calatrava, esta posible conexión antes de proceder con la discusión de la obra, que pues la discusión de la obra de aquí en adelante va a hablar más de Ponce de León en Puerto Rico, Ponce de León pues en sus viajes a la Florida, su muerte, y eventualmente pues Huerga empieza a hablar de la familia Ponce de León, del hijo y subsiguientemente del nieto, ¿no? Y en adición a eso también de su esposa, que va a ser una discusión muy interesante porque, pues, como ustedes sabrán, existe mucha más documentación en relación a Juan Ponce de León II y Juan Ponce de León III que del primer Juan Ponce de León. Y recordemos que los descendientes de Juan Ponce de León, tengo entendido que vivieron en la isla hasta el siglo XVIII, ¿no? Eh, hasta el siglo XVIII, me imagino que, pues, pasó algo, ¿no? En el siglo XVIII, eso es una buena pregunta, ¿no? En el siglo XVIII, pues recordemos que comienza con la Guerra de Sucesión Española, se acaban los Austrias en España y entran los Borbones y pues el siglo XVIII en gran medida pues representa ese comienzo, ¿no? Ese comienzo a lo que va a ser el desastre del siglo XIX. Así que vamos a leer en inglés y comenzamos aquí. Porque de la misma manera, en esta entrada vamos a leer algo muy interesante del historiador Aurelio Tío, que es puertorriqueño. Aurelio Tío señala pues
la posibilidad de los padres de Ponce de León con nombre y apellido y como consecuencia esa posible conexión es lo que, o mejor dicho, esa posible genealogía, ¿no? Es lo que conecta a Ponce de León con Núñez de Guzmán y subsiguientemente la Orden de Calatrava. Así que vamos a leer. His relatives include Rodrigo Ponce de León, Duke of Cádiz, que este es el duque de Arco que mencionamos anteriormente. Si recuerdan, repasando en el video anterior, por mucho tiempo muchos historiadores sostenían que este señor era el padre de Juan Ponce de León y Juan Ponce de León era su hijo ilegítimo. Huerga sostiene que esto es falso utilizando pues un documento de, creo que se llama su hija, ¿no? Fernanda Ponce de León, si no me equivoco. O, ¿cuál era el nombre de esa mujer? Bueno, se me olvida ahora el nombre, ¿no? Francisca, disculpen, Francisca Ponce de León, que es la hija del conde de Arco, ¿no? De Rodrigo Ponce de León, que estuvo activo y fue contemporáneo con Ponce de León, Juan Ponce de León, y probablemente fue el Ponce de León más famoso de este periodo histórico en el mundo feudal católico de Iberia, ¿no? En ese documento, pues, Francisca sostiene que Ponce de León ya en el 1518, una vez Juan Ponce de León I ya es un avanzado, ya es alguien conocido en la corte, de que era un primo, ¿no? Era un primo. Y Huerga sostiene de que, pues, muchas personas han sostenido de ahí en adelante utilizando este documento de que Ponce de León era un hijo bastardo, porque aparentemente Rodrigo Ponce de León tenía varios hijos bastardos. Pero Huerga sostiene que esto es falso, que Ponce de León obviamente era del norte, de Santerbat de Campos por Burgos, ¿no? El León. Este conde de Arcos obviamente es de Cádiz, es del sur, ¿no? Y como consecuencia, pues geográficamente no haría mucho sentido, ¿no? De la misma manera, pues Huerga sostiene que los Ponce de León llegaron a España en el siglo XII con Alfonso VII y era una familia que viene de Francia por Cataluña y se va regando por León y subsiguientemente se va regando por toda España, específicamente pues esa cepa famosa de Cádiz y de Arcos que se va a desarrollar en el siglo pues 15 de una manera significativa debido pues a la última etapa de la reconquista. Así que tenemos que tener en mente que este señor no es el padre ilegítimo de Juan Ponce de León, según Huerga, ¿no? Y vemos que lo que se utiliza para justificar esta conexión pues no es un documento válido según Huerga. Ahora bien, pues sí, es el Ponce de León más famoso, ¿no? Y sin duda alguna, pues eran primos, por lo menos, ¿no? Que hayan sido primos hermanos o primos directos o primos segundos, terceros, pues ya eso es un poco más complicado de verificar y pues sería trabajo de algún, pues, especialista en heráldica, ¿no? En genealogía o pues en heráldica también hasta cierto punto del siglo pues 16, pero ese no es nuestro tema que nos incumbe, así que continuamos. His relatives include Rodrigo Ponce de León, Duke of Cádiz, a celebrated figure in the Moorish Wars, que son las guerras de reconquista ulteriores, ¿no? Sometimes known as the New Cid. O sea, este hombre era muy famoso en este momento, precisamente pues por este calificativo del nuevo Cid. O sea, eso es un gran nombre, ¿no? And Juan Ponce de León's first cousin, ¿verdad? Aquí vemos una nota, vamos a ver quién dijo esto. Esto es del 1967 de Armade, ¿no? Ok. Nuevamente no sé si eran primeros primos o si eran segundos primos, pero definitivamente no eran padre e hijo, eso es lo importante. Aure- Aurelio Tío, que es el historiador puertorriqueño que señalé anteriormente, en sus nuevas fuentes para la historia de Puerto Rico, made a vigorous case for Juan Ponce's aristocratic heritage, determining that Juan Ponce's father was Pedro Ponce de León. ¿Ok? Este nombre no lo hemos leído hasta el momento. The fourth Lord of Villa García. Ok, este señorío de Villa García queda, creo que lo saqué aquí, si no me equivoco, ¿no? Correcto, el señorío de Villa García. El señorío de Villa García fue un señorío donado en 1380, escasamente un siglo antes del nacimiento de Ponce de León I, por ley de Juan I de Castilla a García Fernández de Villa García, para premiar su lealtad hacia su padre, el rey Enrique II. La donación incluía no solamente dominio solariego de la viña extremeña, o sea que estamos en Extremadura, de Villa García de la Torre, en la provincia de Badajoz, sino también la jurisdicción sobre sus habitantes, el derecho de cobrar los diezmos y algunas regalías y servicios reales. No tenemos un mapa, pero vamos a ver dónde está esta provincia en el mapa para
para pues ilustrar con geografía lo que queremos señalar, ¿no? Aquí tenemos pues Extremadura, ¿no? Vamos a ir aquí al mapa, ¿no? Tenemos aquí un marcador para pues elaborar más lo que se cree de la familia, ¿no? Nuevamente, Huerga sostiene que la familia, ay Dios mío, que la familia Ponce de León viene de Francia, ¿no? Hacia Cataluña, ¿no? Vamos, bueno, esa digamos que viene por aquí, ¿no? Viene a Cataluña, obviamente esto es Cataluña acá, ¿no? Y esto se da en el siglo XII. Eventualmente, Huerga sostiene que la familia se fue regando por el norte de España, ¿verdad? Y tenemos que recordar que Santander de Campo más o menos está aquí, ¿no? Y según Huerga, del siglo XII al siglo XV, pues la familia Ponce de León se va regando por toda España. Y este duque de Arcos que mencionamos está por acá, ¿no? En Andalucía. Mientras que este supuesto padre de Ponce de León, que sostiene a Aurelio Tío, viene de aquí del señorío de Villa García, ¿no? Y según pues Aurelio Tío, pues este señor se va a casar con una mujer que es de San Terbat de Campo y Juan Ponce de León van a nacer aquí, ¿no? Y luego pues eso es más o menos lo que sabemos, ¿no? Así que nada, esa es la ilustración. Vamos a volver al texto para seguir leyendo. Vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí, provincia de Baja 2. Y según Aurelio Trío, pues este supuesto padre, posible padre, viene de este lugar, ¿ok? Así que vamos a seguir leyendo. Bla, 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 bla. Ajá. The fourth Lord of Villa García, que ya mencionamos que es por Extremadura. And his mother was Leonor de Figueroa, the daughter of Lorenzo Suárez de Figueroa, Lord of Salva León, que es donde nació Juan Ponce de León. And María Manuel, que me imagino que Lord of Salva León and María Manuel, me imagino que debe ser algún sitio adyacente a Salva León. Consequently, Juan Ponce's paternal grandmother, que sería la mamá de este tal Pedro Ponce de León, Teresa de Guzmán, Teresa Ponce de León y Guzmán, was la señora de la casa Toral, making Juan Ponce de León on both sides of his family. ¿Ok? O sea que aquí vemos dos cosas importantes. Número uno, Juan Ponce de León era un hidalgo, todos lo sabemos, pero de la misma manera es producto de un matrimonio, pues, incestuoso según los parámetros de esta época. Recordemos en esta época y en el barroco y hasta el siglo XVIII y quizás hasta el siglo XIX podríamos decir también, o sea, la idea de los matrimonios entre casas reales es muy común. Esto se hace pues para mantener los privilegios feudales, las herencias y evitar las guerras, más que nada, ¿no? Eh, recordemos que pues esto es bien común, esto va a ser bien común en los Austria, ¿no? Tenemos el caso clichoso de Carlos II, ¿no? Carlos II, ¿no? El último Austria en España, que lamentablemente se ha dicho demasiada propaganda en relación a él. Siempre se toma como, el caso del incesto, porque pues la historiografía liberal y marxista está obsesionada con el sexo, ¿no? Porque pues lamentablemente predomina en personas pecaminosas y personas pues podridas de alma. Sin embargo, pues ese rey, el último Austria, no fue tan inútil como muchos ingenuos quieren presentarlo, ¿no? Y muchas veces se explota sus condiciones físicas de la misma manera que se explota, tú sabes, la leyenda negra y todo lo que se hace en contra de España, que se hace específicamente por potencias protestantes e intereses judíos, ¿no? Y pues ahí cae Carlos II, ¿no? Y seguimos leyendo, ¿no? También de la misma manera, vemos que Juan Ponce de León tiene una conexión directa al que va a ser Pedro Núñez de Guzmán, como vamos a ver posteriormente, por su abuela paterna, ¿no? Y ahí es que sería la conexión con la orden de Calatrava. ¿Okay? Vamos a leer subsiguientemente. Through this grandmother, como acabo de mencionar, Ponce de León was related to another notable family, the Núñez de Guzmán. A Contemporary Chronicle, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, que ya le vimos, que es la historia de la India, says that as a young man, he served as a page and then as the squire to Pedro Núñez de Guzmán. Que nuevamente se me hace un poco peculiar que Huerga no haya mencionado esto, porque pues lo vemos en la fuente, que es la fuente primaria, ¿no? De Oviedo, ¿no? Que como hemos mencionado, Oviedo pues ha exagerado ciertas cosas. Knight Commander of the Order of Calatrava. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a estudiar, pero vamos a terminar el párrafo, ¿no?
De Verox, que creo que es un historiador, says Ponce de León probably joined the Spanish campaigns against the Muslims in the Granada War. Que esto lo repite Cayetano Colitoste. Murga creo que lo repite también, ¿no? Sin embargo, la campaña musulmana, perdón, la campaña morisca, bueno, la campaña de la toma de Granada fue en 1492. Ponce de León tendría a más tardar 18 años y no es que en el 1492 se dio la batalla, o sea, esto es algo que tenía precedente. O sea, que estamos hablando de que, pues, si él participó, tenía entre 16, 17 y 18 años al momento de este evento histórico, lo cual, pues, complica un poco la cosa, como vamos a ver. Puerto Rican historian Vicente Murga Sanz states that as the squire of Pedro Núñez de Guzmán, it is possible that Juan Ponce de León fought on the side of Rodrigo Ponce de León at the Battle of Granada. Fernández de Oviedo writes that when Juan Ponce de León arrived in the Americas, que nuevamente Oviedo dice que fue 1493 en el segundo viaje, Huerga sostiene que fue 1502, ya que no hay documentos de Ponce de León en el español hasta 1504. ¿Ok? O sea que Ponce de León probablemente llega a la española entre 1502, 1503 o 1504, pero específicamente 1502 con esa expedición grande de Obando, que irónicamente pues también tenía Pizarro y tenía pues a Bartolomé de las Casas, como mencionado anteriormente, ¿no? He was a military man who had gained his experience in the Granada War, but Arnade cautions, without proof, the biographers of the conquistadors state that he accompanied Pedro Núñez de Guzmán in the war against the Moors during the Granada campaign. Y aquí es que estamos viendo quizás por qué Huerga obvió esto, ¿no? La idea de Juan Ponce de León en la campaña de Granada se sostiene de su conexión a Pedro Núñez de Guzmán y a la Orden de Calatrava. Al no haber documentación histórica, pues es difícil comprobarlo y me imagino que Huerga por eso fue que lo obvia en la parte del texto, si recuerdan, él sencillamente lo obvia como poco probable porque luego de la campaña morisca, los reyes católicos le dieron pues dinero eh, a los que participaron, ¿no? Juan Ponce de León, pues, aunque haya tenido 18 años, de seguro tuvo que haber recibido algo, pero como era muy joven, pues se pone en duda, ¿no? Existe la posibilidad, ¿no? Existe la posibilidad de que estuvo ahí, pero de que era un niño, ¿no? 16, 17, 18 años de paje, ¿no? Pero la historia lo que demuestra es que, número uno, Juan Ponce de León no recibió grandes riquezas. Pudo haber recibido algo, sabe Dios, o pudo haber recibido y se la quitaron, o pudo haber pasado algo, ¿no? Y de la misma manera no hay documentación histórica que sostenga, al parecer, la conexión de Pedro Núñez de Guzmán y Juan Ponce de León. Estaría cool ver lo que Aurelio Tío mencionó. Hasta el momento Huerga no creo que haya mencionado a Aurelio Tío. No sé cuál, es, cuál era su opinión de este hombre, ¿no? No sé cuál es su opinión de él como historiador. Tenemos que recordar que pues la historia es una cosa, la historiografía es otra cosa y los historiadores son otra cosa, ¿no? Y pues sabe Dios si él tenía sus opiniones. Según he hecho estos videos, me han dicho que este señor Huerga era, tú sabes, era un personaje, ¿no? Y que era durito, por ponerlo de una manera. Pero vemos que todo lo de Granada, que Cayetano y Colitos te habla, que Murga habla, se sostiene esta conexión. Y Aurelio Tío sostiene que pues este es el posible padre, ¿no? Hemos hablado anteriormente que Huerga sostiene de que hay muchos Ponce, hay Ponce de Cabrera, Ponce de Minerva, Ponce Vela y finalmente los Ponce de León. Sin embargo, con esta conexión de Aurelio Tío se conecta a Pedro Núñez de Guzmán y subsiguientemente a la toma de Granada, ¿no? Y vamos rápidamente a ver otros documentos en relación a este tema antes de meternos a la orden de Calatrava, ¿no? Tenemos aquí a Juan Ponce de León en lo que es el website de la Real Academia de la Historia Española. Vemos aquí cosas que ya hemos hablado, Santerbat de Campo, 1465, ya hemos dicho que esa fecha está mal, es 1474. Obviamente él muere en Cuba en 1521, como vamos a hablar más adelante. Descubridor y conquistador de España, primer gobernador de Puerto Rico, adelante y descubridor de la Florida y Bimini. ¿Okay? Esto ya lo sabemos. Recuerden que Bimini y Florida eran sinónimos en esta época. Los historiadores no se han puesto de acuerdo sobre la fecha exacta del nacimiento del poblador de Puerto Rico. Para algunos autores fue en 1460, mientras que otros apuestan por 1470, en 1474. ¿Okay?
Para que ustedes vean cómo esta figura de Ponce de León, todo el mundo dice cosas diferentes porque no hay mucho de qué aguantarse. Igualmente, tampoco hay coincidencia sobre el lugar del nacimiento, aunque los principales historiadores se inclinan porque fue Santander de Campo. Y esto se ha sostenido, ¿no? A lo largo del tiempo, y como ustedes sabrán, hay un museíto allá en la iglesia de Santander de Campo de Ponce de León. Acerca de sus padres tampoco faltan las dudas, aunque no se ha encontrado ningún documento que certifique nombres concretos, no hay que rechazar que pudiera ser el conde de Juan Ponce de León, padre de 21 hijos bastardos, que nuevamente está el conde de Arco, que Juerga sostiene que no es el padre, y que uno de ellos pudiera ser el futuro adelantado de la Florida. Según Bartolomé de las Casas, fue mozo de espuelas de Pedro Núñez de Guzmán. ¿Okay? Esto es lo que repite Murga, esto es lo que obvia Huerga. ¿Y quién es Pedro Núñez de Guzmán? Bueno, Pedro Núñez de Guzmán. Ay, ¿qué pasó? Yo tenía a Pedro Núñez de Guzmán. ¿Qué pasó? Si yo lo tenía. Bueno, yo creo que lo que sucede es que le di para atrás. So, vamos para acá. Yo creo que va a estar aquí ahora. Pedro Núñez de Guzmán. Ajá, míralo. Ok, o bien esta foto aquí. Esto parece un obispo, ¿no? Francisco Antonio de Lorenzana y Butrón. Este no es, déjame hacerlo para que ustedes estén claros, ¿no? Porque somos bien visuales, ¿no? Este no es, ay, disculpe, ay, Dios me perdone, ¿no? Este no es Núñez de Guzmán. Repito, este no es Pedro Núñez de Guzmán, ¿ok? Vamos a borrar eso porque me parece un poco rudo hacerle una X a ese señor. Así que vamos a volver acá y ahí leemos Pedro Núñez de Guzmán, mitad del siglo XV hasta 1523, o sea que más o menos contemporáneo con Juan Ponce de León, aunque seguramente era mayor, quizás por 20 o 30 años, o sabe Dios si 15 o 10. Pero el punto es que es contemporáneo con Ponce de León y muere 2 años después de Ponce de León. Claro, Ponce de León muere relativamente joven y por un accidente más que nada, o mejor dicho, por un ataque nativo, ¿no? Presidente del Consejo de Órdenes, Ayo del Infante Fernando. Déjenme ver qué significa Ayo, porque lo iba a buscar y se me olvidó. Vemos aquí que Ayo significa según la Real Academia de la Lengua Española, persona encargada en las casas principales de custodiar niños o jóvenes y de cuidar su crianza y educación. O sea que este era básicamente un tutor que tenía el infante Fernando, que recordemos que este no es Fernando el Católico, porque Fernando el Católico no era un niño para este entonces, sino que este es, creo que el nieto. Vamos a leer. Nació de la segunda mitad del siglo XV en lugar desconocido. Estuvo presente en la casa y corte del malogrado príncipe Juan, que nuevamente el príncipe Juan es una conexión que ya sabemos que tenía Obando, que tenía Ponce de León, así que pues todo esto encuadra, ¿ok? Por orden expresa de la reina Isabel la Católica. Después fue designado como clavero de la Orden de Calatrava, que nuevamente tiene que ver con Ponce de León y vamos a ver qué significa clavero. Yo me imagino que eso es como una especie de rango, ¿no? Clavero. Mm, no, clavero me sale, vamos a hacer la dos. Clavero significa, según el DRAE, llavero. En algunas órdenes militares, caballero que tenía cierta dignidad y a cuyo cargo estaba la custodia de defensa del principal castillo o convento, que en este caso pues tradicionalmente en la Orden de Calatrava era el fortín de Calatrava, que vamos a ver más adelante, pero vamos a seguir hablando de este señor, ¿no? La Orden de Calatrava y Ayo del Infante Fernando, hijo de Juana de Castilla y Felipe el Hermoso. Este es el hermano de Carlos V, como efectivamente pensé. Tengo entendido que Fernando, la descendencia de Fernando van a ser los Austrias que van a seguir en el Sacro Imperio, si no me equivoco, mientras que los de Carlos van a seguir la Casa de Austria, Felipe II, Felipe III, hasta Carlos II en España. ¿Ok? Fernando había sido propuesto en un primer momento por el rey católico para ocupar el trono, ya que se había educado en Castilla, pero el rey cambió de opinión y prefirió asignarle futuro dentro de las órdenes militares, aunque esta no sería la última decisión tomada en torno al futuro del príncipe. En su testamento, el rey católico benefició al futuro Carlos, o sea que se jodió de Arco, ¿verdad? Se jodió todo ese corillo, y no su hermano Fernando, tras consultarlo con el Consejo Real. Y después estamos hablando de otras cosas que ya pues trascienden la conexión de Juan Ponce de León,
Pero vemos que este hombre existió, ¿no? Y que este hombre fue de la Orden de Calatrava, que es una orden católica, y que Juan Ponce de León fue paje, ¿ok? Y aparentemente, pues, Núñez de Guzmán participó de la toma de Granada y se supone, se cree que pues de niño o de joven, como escudero pobre, como ya hemos mencionado, Juan Ponce de León estuvo allegado a este, el cual aparenta ser su amo. Y al parecer, pues, de 1492 hasta el 1502, pues, esa conexión o se cae, o se deshace, o se termina, o pasa algo que no sabemos, que se ha perdido en la historia. Pero recordemos que Juan Ponce de León nunca fue frey, como Obando, que Obando sí era frey de la Orden de Alcántara. Y de la misma manera, como hemos mencionado, Obando era un noble de más alta alcuña, ¿no? En cambio, Juan Ponce de León nunca pudo subir más allá de lo que hizo pues, en el Nuevo Mundo, porque pues, sus conexiones familiares no eran las mejores. Y estaba pues ligado a este hombre, que a la misma vez estaba ligado al infante Juan, que muere temprano, y por eso es que después pasa toda la cuestión de la herencia con Juana la Loca y después pues a Carlos V, ¿no? Eh, Carlos I y para Carlos V, ¿no? Eh, y esta es la conexión. Vamos a hablar de la Orden de Calatrava, ¿no? Y la Orden de Calatrava es importante señalarla porque pues refleja esta conexión, pero a la misma vez, como mencioné al principio del video, demuestra pues las instituciones que formaron al joven Ponce de León, como hidalgo, como aristócrata de baja casta, como alguien de sangre azul. Y a la misma vez, pues, explorando esta orden de Calatrava, vemos lo que pues formó o posiblemente formó a Juan Ponce de León, y también vemos las instituciones que permeaban en el mundo medieval, que también van a permear en Puerto Rico directa o indirectamente, ¿no? Y leemos la Orden de Calatrava. La Orden de Calatrava es una orden militar religiosa fundada en el Reino de Castilla en el siglo XII. Recordemos que, pues, en el siglo XII, según Huerga, este es el siglo cuando los Ponce de León vienen, pues, particularmente, pues, vienen de Francia, de donde, pues, se originan estas órdenes, como vamos a ver, por el abad Raimundo de Fitero, ¿no? Vamos a ver quién es este hombre. Raimundo de Fitero, monja, abad y santo. Oh, wow, qué cuadro más bonito, ¿no? Bien rococó, aunque parece, bueno, nada, vamos a seguir leyendo. Se disputan su cuna de Saint-Gauds de Francia, Tarazona de Aragón o Tarragona y Barcelona. O sea que vemos que es un abad que viene en el siglo XII de Francia, de la misma manera que en el siglo XII viene la familia Ponce de León inicial, entrando por Cataluña, ¿no? ¿Sabe Dios si hay una conexión? Bueno, no sé. Con el objetivo inicial de proteger la villa de Calatrava, que la villa de Calatrava, si no me equivoco, es la antigua ciudad de Calatrava, conocida desde el siglo XII como Calatrava Vieja. Se encuentra en un municipio español de Carrión de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, ¿no? Vamos a ver dónde queda Ciudad Real. Ciudad Real es un municipio en una ciudad de España, capital de la provincia homónima, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. ¿Ok? Y recordemos que la Reconquista no fue un periodo de 7 siglos de guerra constantes. Habían guerras y habían treguas. De la misma manera, pues, habían escaramuzas, ¿no? De la misma manera, había desunión entre los reinos católicos, había desunión posteriormente entre los reinos árabes. De la misma manera, mucha gente de Europa no le interesó. Hubo una cruzada que llegó a España, que fue fue un revolú. De la misma manera, pues la batalla de Tours, donde los franceses pues aplastan a los musulmanes y no prosiguen a Francia. Pero el hecho fue que la Reconquista más que nada fue una empresa católica ibérica en gran medida, ¿no? Y pues habían tomas y se dejaban, pero a la larga pues los españoles triunfaron y triunfaron por varias razones, entre ellas pues la desunión de los musulmanes, su desconexión o por lo menos digamos su enemistad inicial o su enemistad con los abásidas, ¿no? Claro, los abásidas ya a partir del siglo XIII pues ya no van a existir, pero por lo menos en los primeros siglos de la conquista, ¿no? Reconquista, mejor dicho, por varias razones. Pero el punto es que se tomaban fuertes, se tomaban ciudades, se perdían, o sea, fue algo bien orgánico, ¿no? Como pues usualmente son las guerras cristianas, porque pues las guerras cristianas no están pendientes de que tenemos que terminar esta guerra en tal mes porque pues nos vamos a endeudar y esto, o sea, las prioridades eran más unas cuestiones de fe, como pues efectivamente lo hereda la empresa de la conquista en el Nuevo Mundo.
Subsiguientemente, y en la actualidad, Calatrava es la descendiente y continuadora de la Orden Militar de Calatrava y junto a la de Santiago, que es el patrono de España, ¿verdad? Los tercios, ¿no? Alcántara, que es la orden de Obando, y Montesa, que no la conozco. Forman el conjunto de órdenes hispánicas por autonomía, se define como una institución católica que, al igual de las órdenes hermanas en administración perpetua en la corona de España, defienden la fe y la tradición. Actualmente sus caballeros llevan una vida conforme a la castidad conyugal y santificación personal y la defensa de la fe católica erga omnes, que es erga omnes es ante los otros o ante los demás, ¿no? Tenemos que recalcar que la Orden de Calatrava hoy en día no es lo que era la Orden de Calatrava medieval, especialmente en este mundo post-Vaticano II. Vemos todos los cambios que han ocurrido después de Vaticano II, lo podemos ver mayormente con los carlistas, por ejemplo. Claro, los carlistas tienen un revolú, ¿no? Con los Parma, y ese, tú sabes, duque de Parma que se volvió socialista, ¿no? Y después la pelea con Sixto actual, pero la realidad es que Sixto no tiene heredero y el otro sí, así que pues el carlismo pues ha sufrido mucho en la segunda mitad del siglo XX, y de la misma manera todas estas órdenes han sufrido mucho desde el medioevo. Estas órdenes son parecidas a las órdenes inglesas, ¿no? De hoy en día, no es lo mismo, pero es parecido y son más que nada pues indumentaria ornamental, más que cualquier otra cosa en la actualidad. Estas órdenes, si están defendiendo pues la fe católica tradicional, no parece que lo están haciendo dentro de lo que es la fe católica tradicional, sino que lo están haciendo dentro de lo que queda de estos remanentes en su forma liberal moderna, anticristiana en esencia, ¿no? Pero pues eso eso es otro debate para otro momento. Recordemos que Huerga pertenecía a esta orden y hoy en día pues esta orden son para personas que se destacan en lo que es el mundo de la hispanidad, ¿no? En lo que es el mundo pues hispano de las letras o el mundo hispano de la fe y así por el estilo, y son títulos que confiere el rey, ¿no? Y nada, el punto es que lo más importante es que esto es una orden cistercense, ¿no? Y eso es lo que queremos dilucidar aquí, porque esta era la formación feudal en la cual Núñez de Guzmán estaba y posiblemente como extensión y extrapolación a Ponce de León, partiendo de la premisa de que pues esta hipótesis de la conexión de Ponce de León con este señor eran real, la cual yo me sospecho que Huerga sostiene que es falso. Pero lo menciono porque es algo que muchos historiadores mencionan, puede que sea falso, pero de todas maneras tenemos que señalar, ¿no? Porque más allá de esto, esta era la formación de Obando de Seguro como caballero de la Orden de Alcántara. Y posiblemente, de alguna manera, como hombre de guerra, Juan Ponce de León, pues tuvo que estar influenciado por mentores o personas con los cuales pues él aprendió que de seguro estaban conectados a estas órdenes. Ahora bien, partiendo de la premisa de que sí fue pues paje de Núñez de Guzmán, pues tenemos una conexión directa con estas órdenes y tenemos que tener en mente que se sabe que Juan Ponce de León era un guerrero, ¿no? Era un militar. Lo vemos en Higüey, lo vamos a ver en Puerto Rico y lo vamos a ver subsiguientemente en las campañas de Vivini, ¿no? Era un estratega, además de agricultor, además de conquistador, además de evangelizador. Y si eso era cierto, tenía que tener una formación militar de algún lado. Y si la tuvo de algún lado, probablemente fue con sus experiencias en la milicia y en la guerra. Y si esta hipótesis es correcta, pues esa experiencia se pasa a través de esta orden cistercense, a través de su amo, Núñez de Guzmán, y su formación inicial como paje, ¿verdad? Y como posiblemente pudo haber estado de ayudante externo de niño de 15, 16, 17, 18 años en la toma de Granada, que nuevamente Huerga sostiene que es falso. Y es una posibilidad que estuvo aquí, porque ya con 17, 18 años, pues uno es un niño, ¿no? Pero en el contexto medieval, pues uno podía pelear si era bueno, ¿no? Recordemos que en el contexto medieval las mujeres no peleaban, los viejos no peleaban, los enfermos no peleaban, los niños no peleaban y los sacerdotes no peleaban. Habían sacerdotes que sí peleaban, pero no eran sacerdotes, eran de órdenes monásticas. No nos vamos a meter ahí porque eso es un revolú. Pero el punto es que, pues, tú sabes, estudiando esto nos damos más cuenta de lo que formó a este hombre de joven, ¿no? Y que es una orden cisterciense. Bueno, una orden cisterciense, igual conocida como orden de Cister o incluso de Santa Orden de Cister, es una orden monástica católica reformada
tiene como regla la de San Benito, y San Benito no es Bad Bunny, San Benito es el fundador de los benedictinos, que a la misma vez fue un reformador dentro, no me adelantar. La regla benedictina o regla de San Benito es una regla monástica que Benito de Nurcia escribió a principios del siglo VI, descrita a los monjes, que creo que consistía en orar y trabajar, si no me equivoco. El libro de preceptos fue escrito en el siglo VI, en 516, 1000 años antes de Juan Ponce de León, para monjes que vivieran comunalmente bajo la autoridad de un abad, ¿ok? La cual aspira a seguir de forma estricta. Nacieron en el 1998, 500 años después de San Benito, como una reacción a la relajación que consideraban que tenían la orden benedictina de Cluny, del siglo X, 400 años después de San Benito, queriendo volver al espíritu original de la orden de San Benito. Su origen se remonta a la fundación de la abadía de Cister por Roberto de Molesmes. La sede central de la orden Cister se encuentra ubicada donde se originó antiguamente la localidad romana de Cistercisium, por eso es que se llaman orden Cisters, próxima a Dijon, Francia, en la comuna de Saint-Nicolas-le-Citeaux. Disculpen mi francés, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, del departamento Côte d'Or, de la región de Borgoña, de los vinos. Esta abadía fue llamada Novum Monasterium por Roberto de Molesmes para diferenciarla del monasterio de Molesmes, de donde procedía. La orden cistercense desempeñó un papel protagonista en la historia religiosa del siglo XII. Su influencia fue particularmente importante en el este del Elba, que es un río, donde la orden hizo progresar al mismo tiempo el cristianismo, la civilización y el desarrollo de las tierras, ¿verdad? Como, amén, ¿no? Como restauración de la regla benedictina, inspirada por la reforma gregoriana, ¿no? La regla benedictina es esta idea de orar y trabajar, ¿no? Que me imagino que van a haber muchos marxistas que le va a encantar eso. Reforma gregoriana, la reforma gregoriana deriva erróneamente su nombre del Papa Gregorio VII, del siglo XI, quien en realidad la llevó a cabo asegurando que la autoría de la misma perteneciera al Papa San Gregorio Magno, de quien Gregorio se consideraba tan solo su continuador. ¿Qué es la reforma gregoriana? Vamos a leer rápidamente porque creo que esto es pertinente, ¿no? La reforma había comenzado a ser propuesta en práctica por algunos años antes durante el pontificado del Papa León IX, tiempo en el cual el futuro Gregorio, ok, ¿qué es la situación de la iglesia a cambio del milenio? Reforma. Los objetivos de la reforma eran muy amplios. Ante todo, aspiraba a la instauración en la sociedad de una vida conforme al evangelio. Para ello, no era suficiente la restauración de las estructuras eclesiásticas o la elevación moral del clero, sino que exigía una profunda renovación espiritual, por lo tanto, no política, de toda la iglesia, desde la cabeza del Papa hasta el último de sus miembros. O sea que esto es una reforma significativa dentro de la iglesia, y esto fue lo que inspiró a estos hombres a reformar estas órdenes monásticas y convertirlo en lo que van a ser las órdenes militares subsiguientes, de la cual una de ellas va a ser la Calatrava, que es la de Ponce de León. La orden cisterciense promueve el ascetismo, el rigor litúrgico, dando importancia al trabajo manual, además de la función social que ocupó hasta la Revolución Francesa, la satánica Revolución Francesa del finales del siglo XVIII, ya pues un golpe fatal a la tradición. La orden ejerció una influencia importante en los ámbitos intelectuales o económicos, así como en el ámbito de las artes y de la espiritualidad. O sea que esto estamos hablando de instituciones de renombre en el medioevo, que ya para la época de Juan Ponce de León tenían medio milenio de antigüedad, o por lo menos un milenio y medio milenio de reformada. Debe su considerable desarrollo a Bernardo de Claraval, hombre de una personalidad y de un carisma excepcional. Su influencia y su prestigio personal hicieron que se convirtiera en el cisterciense más importante del siglo XII, pues aún siendo fundador, siguiendo todavía el maestro espiritual de la orden. En nuestros días, la orden cisterciense está formada por dos órdenes diferentes. La orden de común observancia contaba en 1988 con más de 1.300 monjes, 1.500 monjas, repartidos respectivamente en 62 y 64 monasterios. La orden cisterciense de la estricta observancia, también llamada OCSO, comprende hoy en día cerca de 2.000 monjes, 1.700 monjas, comúnmente llamadas trapenses, porque provienen de la reforma de la abadía de la Trapa, repartidos en 106 monasterios masculinos, 76 femeninos. Las dos órdenes cistercienses actualmente mantienen vínculos de la colaboración entre ellas. Y después habla más o menos de lo que eran estas órdenes en el contexto francés hasta el día de hoy. Pero el punto es que la orden de Calatrava
a la cual pertenece Pedro Núñez de Guzmán y a la cual posiblemente influenció a Ponce de León, el cual sabemos nunca fue un frey, nunca se declaró como caballero de Calatrava, o por lo menos pues yo entiendo que no está. Huerga lo obvia, o sea que Huerga con su expertise me imagino que pues cree que es erróneo o ha decidido omitirlo, que es otra posibilidad, ¿no? Ha decidido omitir la conexión de Ponce de León a estos órdenes medievales que pues abren la ventana al puertorriqueño a lo que era ese mundo tradicional católico que va a permear en Puerto Rico y que perdura al día de hoy, porque Puerto Rico sigue siendo en esencia una sociedad feudal y sigue siendo una sociedad feudal en esencia, principalmente pues a nuestros pues pormenores o particularidades geográficas, ¿no? Y también nuestra historia. En el sentido de que pues esto es una isla en el medio de la nada y gracias a Dios aquí han sobrevivido en esta charca encantada, cosas que en otras partes del mundo han desaparecido debido a la subversión global y su ímpetu revolucionario perenne que está presente en Puerto Rico desde el siglo XIX a través de pues toda esta subversión liberal que vivimos en los últimos 200 años, que permea en el gobierno, que permea en todos los ámbitos, específicamente en la historia en este caso, pero que no ha logrado calar totalmente, ha logrado calar sin duda alguna, pero no ha logrado calar totalmente en lo que es la esencia puertorriqueña, que es nuestro pues, THC, ¿no? Tradición, hispanidad y cristiandad, lo que es catolicidad, lo que es la verdad universal de la cristiandad y lo que es nuestra fe en el corazón de Cristo, la Santísima Trinidad más que nada y la Virgen María. Y esto era lo que quería mencionar, chicos. Tú sabes, de aquí en adelante, pues nos vamos a dedicar más de la vida de Ponce de León en Puerto Rico, ¿no? También vamos a aludir también a lo que ocurrió en su estadía en Salvaleón de Higüey, que al parecer fue corta, ¿no? Si tomamos en cuenta de que pues, Juan Ponce de León llegó allá en el 1502, él escasamente estuvo allá 6 años, ¿no? A más tardar, tomando esta hipótesis de que pues Juan Ponce de León llegó en el 1502 más temprano, ¿no? A diferencia de Oviedo y otros historiadores que dicen que llegó en el 1493. Si llegó a la española en el 1493, está hardcore, o sea, está hardcore porque pues no hay documentación de Juan Ponce de León en esos años, hasta el 1502. Ya en el 1502 llevaban 10 años en la española, ya las cosas estaban mejores, ¿no? Santo Domingo ya estaba ahí, la Isabela pues se había abandonado. Y vemos que de aquí en adelante vamos a estar hablando de el 1502 en adelante. O sea que ya con este video cerramos esta parte del 1474 al 1502 y ya más o menos tenemos una idea de la formación, de la etapa temprana, digamos, hasta de la juventud, si se podría decir de una manera, de Juan Ponce de León. De aquí en adelante, pues ya vamos a hablar respecto a las obras que hizo, que lo distinguió y que pues le dieron un lugar en la historia y un lugar más importante en nuestra historia puertorriqueña como padre fundador de Puerto Rico y como primer puertorriqueño y como el primer puertorriqueño que trajo familia a Puerto Rico, ¿no? Porque la primera familia de Puerto Rico es la familia Ponce de León, que lamentablemente pues ya no está en Puerto Rico, ¿no? Y de la misma manera fue el evangelizador, fue el colonizador, fue el que construyó la ciudad de San Juan, o mejor dicho, la ciudad de Puerto Rico, de la isla de San Juan, y es el que va a sentar los cimientos, las bases para la sociedad puertorriqueña, creando pues esa sociedad católica de inmersión cristiana, donde se fusiona la cultura isleña, que en ese momento estaba avasallada por los taínos, y pasa a ser parte de la cristiandad insular antillana puertorriqueña. Y se fusionan los pueblos tradicionales y subsiguientemente también se va a fusionar el insumo africano, el cual tenemos que recordar vinieron como esclavos y como consecuencia no vinieron como parte pues de una sociedad tradicional, sino como siervos o como esclavos de una sociedad tradicional que estaba pues en África, ¿no? Porque recordemos, los judíos y los españoles o los judíos y los blancos no iban a África a cazar esclavos, sino que los compraban de señores feudales africanos que los habían vendido como pues prisioneros de guerra o como pues esclavos, ¿no? Y recordemos que ya esta esclavitud transatlántica es una esclavitud mercantilista, protocapitalista,
hereje, ¿verdad? Porque pues muchos protestantes la van a explotar. Subsiguientemente es un mercado que sale de los turcos, ¿no? O sea que es un tipo de esclavitud ya saracena, musulmana, anticristiana, y lamentablemente pues eso va a permear en nuestra sociedad, ¿verdad? Y lo que permea, lo negativo, no es el insumo africano per se, lo negativo es todo ese insumo anticristiano que llega a la isla, que pues lamentablemente se va a regar, ¿no? Hasta el siglo XIX, donde pues con la abolición de la esclavitud, que más que nada no es la abolición de la esclavitud, es la generalización de la esclavitud, ¿no? Dentro de lo que es ese ímpetu liberal, ¿verdad? Que todo parte pues de la crisis del mundo moderno. Pero es importante denotar que esta esencia feudal, esta esencia cristiana, se fusiona con la manera de vida tropical taína y a la misma vez pues va a abarcar eventualmente a ese insumo africano, pero todo dentro de la fe de Cristo, dentro de la única iglesia de Cristo y dentro de lo que hace a Puerto Rico, que es nuestro fervor en el cristianismo, que es la verdad absoluta y lo que nos hace lo que son puertorriqueños hasta el fin del tiempo. Así que nada, chicos, cualquier duda, cualquier pregunta lo pueden hacer aquí abajo. Terminamos el video y de aquí en adelante pues hablamos de Juan Ponce de León ya de lleno en Puerto Rico. Así que nada, los quiero mucho y aquí como siempre Fernando Raúl siempre a la orden. Les deseo a todos fuerza, serenidad y sabiduría. Chao, chao.